Bienvenidos estudiantes a este nuevo audiovisual. Es el audiovisual número 11 correspondiente al contenido del ángulo inscrito y central para noveno grado del Complejo Educativo Antonio J. Alfaro. Los ángulos centrales y ángulos inscritos en la circunferencia. La circunferencia es un elemento auxiliar fundamental en el estudio de la trigonometría y hay muchos resultados importantes relacionados con ella. En nuestro desarrollo vamos a hacer explícitos algunos de ellos que tienen un interés especial y concretamente vamos a hablar de la relación entre el radio y la longitud de la circunferencia, entre un ángulo central y el arco que abarca, entre algunos centrales inscritos y semi-inscritos. Explicaremos también la idea del arco capaz que se deriva de estas relaciones. Asimismo, una conclusión inmediata a la que puede llegar sin mucho esfuerzo es la manera de dibujar un triángulo rectángulo partiendo de una circunferencia, sin necesidad de trazar un perpendicular, que es mucho más difícil. Los elementos de la circunferencia. Vamos a conocer los elementos, los nombres que reciben estos dibujados en la siguiente circunferencia. Tenemos en esta parte la circunferencia y cada una de estas partes está marcado de distinto color. Tenemos primero el segmento del radio, que es este anaranjado. El segmento que va del centro a un punto de la circunferencia se llama radio. En el segundo tenemos el diámetro, que es este celeste. El segmento que va de un punto de la circunferencia a otro y pasa por el centro se le llama diámetro, es decir a la totalidad de la circunferencia. Hay un elemento que también se llama cuerda, que es este que podemos apreciar aquí. Este segmento va de un punto de la circunferencia a otro punto. Luego tenemos el arco, que es prácticamente lo que rodea y es la parte de la circunferencia delimitada por dos puntos y en ella se llama arco. Y también tenemos la recta, que es la que toca la circunferencia en un punto tangente. El punto donde la recta tangente toca la circunferencia se llama punto de tangencia. Definición y media de ángulos inscritos. Vamos a realizar un dibujo en una hoja de papel y vamos a medir el ángulo del triángulo BPA desplazando los puntos P a diferentes lugares de la circunferencia. Y podemos comparar la medida del ángulo BPA con la medida del ángulo o del triángulo BOA. El ángulo BOA se llama ángulo central porque su vértice es el centro de la circunferencia. Aquí podemos observarlo. Este es el ángulo y está exactamente en el centro de la circunferencia. Observamos que el ángulo BPA y el ángulo BOA comparten el mismo arco AB. Ángulos centrales y ángulos inscritos en la circunferencia. El ángulo central lo definimos como una circunferencia que es un ángulo cuyo vértice coincide con el centro de la circunferencia. Tenemos aquí representado el ángulo central. Nos dice que este ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Exactamente aquí tenemos el radio, está el centro y en este ángulo, por eso se llama ángulo central. Luego tenemos el ángulo inscrito. Un ángulo inscrito en una circunferencia es un ángulo cuyo vértice pertenece a la circunferencia. Es decir, que el ángulo está sobre la circunferencia. Aquí podemos apreciar esta representación gráfica. Demuestra que el
ángulo BOA es igual al ángulo BPA cuando el centro queda en algún lado del triángulo BPA. El diámetro es la cuerda que pasa por el centro de la circunferencia. Esto a manera de recordatorio porque lo vimos en las láminas anteriores. Entonces, en el triángulo AOP, OP es igual a OA. OP es igual a OA. Esos son los radios de la circunferencia. Entonces, el ángulo OPA, podemos identificarlo, OPA es igual al ángulo PAO, a lados iguales que se oponen en ángulos iguales. Por otra parte, el ángulo BOA es igual al ángulo OPA más el ángulo PAO. El ángulo BOA es ángulo exterior del triángulo AOP. Por lo tanto, el ángulo BOA es igual al ángulo del OPA. Entonces, el ángulo BOA es igual al ángulo BPA. Analicemos esta circunferencia. Nos dice que el ángulo BOA, tenemos BOA es igual a BPA, pero 2 veces. Esto es muy importante, 2 veces. Luego nos dice, en los ángulos inscritos cuyo lado coincide con el diámetro de la circunferencia, se cumple que la medida del ángulo central que subtiende el mismo arco es el doble de la medida del ángulo inscrito. Es exactamente esto que estábamos analizando, que es 2 veces. Teorema del ángulo inscrito. Vamos a demostrar que el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA cuando el centro está fuera del ángulo BPA. Lo primero que tenemos que hacer es trazar el diámetro que va de Q a P. Entonces el ángulo AOQ es igual al doble del ángulo APQ y el ángulo BOQ es igual al doble del ángulo BPQ. Esto en la lámina anterior lo observamos. Como el ángulo BOA es igual al ángulo BOQ menos el ángulo AOQ, entonces el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPQ menos el doble del ángulo APQ, que va a ser igual a 2 veces el factor del ángulo BPQ menos el ángulo APQ, que es igual al doble del ángulo BPA. Por lo tanto, el ángulo BOA es igual a 2 veces el ángulo BPA. En una circunferencia para cualquier ángulo inscrito se cumple que la medida del ángulo central es el doble de la medida del ángulo inscrito que subtiende el mismo arco. Además, los ángulos inscritos que subtienden el mismo arco tienen igual medida. Ahora vamos a practicar lo aprendido. Determina el valor de X para cada caso. En cada uno de estos casos vamos a buscar el valor de X. ¿Quién es X? En este caso será el valor del ángulo. Y en este segundo caso vamos a determinar el valor de X y de Y según cada caso, ya sea el del ángulo X y del ángulo Y. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo audiovisual.